mundo ha caído en una profunda oscuridad. Y no hay más que ciberpsicópatas a tu alrededor. Solo nos queda una opción. Así que prepárate, Edgerunner, porque hoy vamos a viajar a un futuro distópico no muy lejano para intentar hackear el sistema y vivir para contarlo. Hola de nuevo, Edgerunner. Espero que esta vez hayas traído tu mejor cyberware, que hayas cargado tu batería y que tengas la base de datos de virus actualizada, porque las cosas se van a poner un poco intensas por aquí. Cyberpunk Edgerunners, al igual que otras series y películas del género, nos refleja nuestra realidad de una manera altamente épica, pero cruelmente realista. En este caso, seguiremos la historia de un grupo de rebeldes punks que buscan ganarse la vida de todas las formas posibles en este claroscuro panorama, al mismo tiempo que tratan de distraerse un poco de sus trágicas historias pasadas y del distópico presente. El primer acercamiento que tenemos a este mundo es a través de una neurodanza, algo así como un video en realidad virtual, pero más realista, que nos muestra a James Norris, un teniente coronel de las Fuerzas Armadas estadounidenses que empieza a destruir todo a su paso por haber caído en un estado conocido como ciberpsicosis. Este concepto va a ser clave para entender la historia de nuestros héroes y del mundo, muy parecido al nuestro, que nos plantea Cyberpunk. De acuerdo a una entrada de la base de datos del videojuego del cual se basa esta historia, la ciberpsicosis es un término colectivo que engloba todos los trastornos psicóticos y ansiosos de la personalidad causados por la implantación de hardware en el cuerpo y por la instalación de software comportamental. Y tú te preguntarás, ¿implantación de hardware y software? Pensé que estábamos hablando de humanos, no de computadoras o robots. Y bueno, el caso es que en el universo de Cyberpunk, y en casi todos los universos de este mismo género, por no decir todos, la tecnología ha llegado a un punto tan alto de evolución que los humanos han normalizado la modificación del cuerpo a través de implantes mecánicos o hardware y programas o software que modifican las capacidades y cogniciones de la persona. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Esto trae muchos pros, en el sentido de que permite realizar muchas cosas que comúnmente no se podían en el pasado, como permitir caminar a una persona sin piernas, o devolverle la capacidad de ver a una persona ciega. Sin embargo, bajo el sistema hipercapitalista de este universo, en el que solo importan las ganancias y no las personas, rápidamente este milagro pasa a convertirse en una maldición. Sucede que, gracias a la comercialización indiscriminada de estas modificaciones por parte de las megacorporaciones, la falta de leyes o regulaciones y el poco interés por el bienestar de la gente, se vuelve muy sencillo instalarse una gran cantidad de hardware y software sin pensar en las posibles consecuencias que eso traerá. Pero, ¿eso quiere decir que toda modificación causará una ciberpsicosis? Bueno, tal como le explica Mike Pondsmith, el creador del universo de Cyberpunk, la ciberpsicosis funciona de manera muy parecida a los trastornos de personalidad y relacionados a sustancias en la vida real. Esto debido a que adquirir una ciberpsicosis o un trastorno de personalidad en la vida real depende de la susceptibilidad interna de cada persona. En el universo de Cyberpunk, esto se va a definir a través de la estadística de humanidad, que va a englobar varios aspectos como la empatía, la capacidad de aguantar estresores físicos y emocionales, tanto internos como externos,
y la capacidad de recuperarse de ellos, la habilidad de mostrar compasión, flexibilidad y, en general, la habilidad de balancear su punto de vista a través de diferentes métodos, como puede ser la meditación, el journaling, el ejercicio físico, la terapia psicológica, el tener un buen grupo de apoyo y demás. A lo cual yo voy a añadir la genética y la crianza como otros dos factores importantes en la susceptibilidad de una persona a un trastorno. Dicho eso, tanto Mike como yo estamos de acuerdo en que las modificaciones en este universo funcionan de manera muy similar a las adicciones o dependencias en la vida real, que terminan por desarrollar trastornos graves en las personas. Mike nos explica, a través del ejemplo de quienes utilizan esteroides anabólicos, que no todos los que utilizan terminan por desarrollar roid rage, o rabia de esteroides, que es un estado enojado y violento desarrollado por su consumo. Asimismo, no todos los que consumen sustancias terminan por desarrollar una adicción o dependencia que les cause un trastorno, debido a que, como explicamos antes, depende de la susceptibilidad de cada uno. Sin embargo, en Night City y en muchos lugares de nuestro mundo, existe una enorme cantidad de estresores y problemas que sobrepasan la capacidad de humanidad de quienes habitan allí, por lo cual, muchos terminan por buscar una manera externa con la cual poder soportar la realidad tan dura en la que habitan. Es entonces donde las modificaciones entran en juego, pues prometen un camino fácil para conseguir lo que quieres. Más velocidad, más confianza, más fuerza, y etc. Pero tienen un alto precio. No me refiero al dinero. Entonces, si bien es cierto que las modificaciones ayudan a sobrevivir y sobrellevar la vida en Night City, también es cierto que son muy adictivas y pueden llevar a una persona a la locura si se usan indiscriminadamente. Con todo lo anterior explicado, ahora sí podemos pasar a hablar de nuestro protagonista, David Martínez. David Martínez es un joven de clase baja a media baja que vive junto a su madre Gloria en Night City, pero que, curiosamente, asiste a la Academia Arasaka, una de las más prestigiosas de Night City, gracias a los esfuerzos de su madre trabajando como paramédico, donde además recolecta piezas de los accidentes para venderlos en el mercado negro. Sin embargo, debido a lo costosa que resulta la academia y la vida en Night City, David y su madre tienen una gran cantidad de deudas y problemas económicos que a duras penas les permiten sobrevivir. Aunque bueno, para Gloria, esto vale la pena ya que quiere un mejor futuro para su hijo, en el que pueda tener un trabajo estable en una de las más grandes compañías de la ciudad. Por todo lo anterior, David también se ve obligado a conseguir dinero vendiendo neurodanzas ilegales y tratando de ahorrar donde pueda, como al modificar ilegalmente su hardware. De hecho, su situación económica le causa ansiedad constante, reflejado en su hábito de mover el pie cuando se habla al respecto, e incluso piensa en abandonar la escuela para conseguir un trabajo. Y, por si eso no fuera suficiente, regresando a casa, David y su madre sufren un accidente causado por una de las muchas pandillas de la ciudad, y, debido a que no poseen un seguro médico, no son atendidos por los paramédicos que llegan a la escena. En el hospital, su madre muere debido a la atención de baja calidad y el mal estado de salud que ya tenía debido al agotamiento por trabajar demasiado. Y todo eso en el primer capítulo. Esto nos da toda la información que necesitamos para entender por qué un adolescente buscaría implantarse una modificación de grado militar. O lo que sería análogo en nuestro mundo actual, ¿por qué tantos jóvenes optarían por utilizar sustancias tan fuertes? En el transcurso de unos pocos días,
David perdió su único soporte económico, afectivo, social, y es lanzado a las fauces del hostil Night City para tratar de sobrevivir. Es entonces que, totalmente consumido por la ira en contra de la ciudad y de quienes le hicieron daño, decide instalarse en Sandevistán para buscar venganza. Sin embargo, una vez que la consigue, no sabe muy bien qué hacer ni a dónde ir. Es decir, a pesar de haberse vengado de su bully, las deudas que carga siguen ahí, la renta sigue por vencerse y el mundo sigue siendo igual de hostil que ayer. Eso hasta que... I couldn't wait for you to come and clear the cupboard. But now you're Lucy es la Manic Pixie Dream Girl. de David y una muy hábil netrunner del equipo de Maine que aparece justo en el momento preciso en la vida de nuestro protagonista. De hecho, el momento es tan preciso y Lucy es tan ideal para David que podríamos considerarlo como una sincronicidad de la cual habla el santo patrono del canal, Carl Jung, y que hace referencia a una coincidencia entre el estado psíquico de una persona y los hechos que luego suceden en su vida cotidiana. Es decir, incluso antes de que Lucy apareciera físicamente en la vida de David, él ya le estaba pensando o manifestando en su mente. Este fenómeno psíquico-físico es uno de los más fascinantes y nos plantean muchas preguntas respecto al poder de nuestra mente y sobre la realidad en sí misma. Es tan bizarro que ha fascinado a mentes como la del mismísimo Albert Einstein, y es una de las cuestiones estudiadas por la psicología junguiana y la metafísica, como por ejemplo con el experimento de la doble rendija. Pero bueno, Lucy inicialmente intenta robar a David, pero termina por enseñarle a robar cuando se da cuenta de que tiene instalado el Sandevistán. Así, nuestro protagonista encuentra una manera de hacer dinero y, de paso, una forma de darle algo de sentido a su vida. Pero justo cuando parece que la suerte empieza a sonreírle a nuestro joven atormentado, nos damos cuenta de que todo era una mentira para robarle al Sandevistán. ¡No! ¿Pero cómo puedo tener tanta mala suerte? ¡No puede ser! Pero tranquilos, porque de nuevo, gracias al poder de la sincronicidad, el universo, Diosito, la trama, o lo que tú quieras creer, nos enteramos de que quien intenta robarle al Sandevistán es el mismo sujeto al cual su madre le vendía modificaciones ilegalmente y con quien tenía una buena relación, por lo cual deciden no matarlo. Así que David, aprovechando la oportunidad que se le acababa de dar, decide poner sus talentos en acción para unirse al equipo de Maine y convertirse así en un Edge Runner en toda regla. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. La unión de David al grupo de Maine supone un gran cambio positivo en su vida, pues al fin siente que pertenece a algún lugar, tiene un grupo de apoyo que se preocupa por su bienestar y por fin puede conseguir el dinero suficiente para pagar sus cuentas. Además, Maine se va convirtiendo poco a poco en su figura paterna, pues le enseña diferentes valores, habilidades y creencias que lo marcan como individuo y que van a ser cruciales posteriormente en su vida. Este hecho resulta de vital importancia en el bienestar psicológico de David, en ese punto de la historia, y me atrevo a decir que también es la razón por la cual pudo evitar ser uno más de los seres perdidos de Night City, que vemos regados a lo largo de la serie. Además, resalta mucho que dependemos de un sólido grupo social para nuestra supervivencia. Después de todo, es por ello que somos seres sociales. Sin embargo, sería justamente uno de estos seres perdidos quien rompería con la fantasía que David estaba viviendo y lo confrontaría con la dura realidad de los Edge Runners. La muerte siempre está acechándolos. Esta sería la primera vez en toda la serie en la que David se ve obligado a desvivir a alguien para proteger a su familia,
pero no sería la última. A partir de ese momento en la historia, David empezaría a reforzar en su mente la idea de que tiene que ser más fuerte físicamente para lograr proteger a sus seres queridos. De hecho, justo después de esto, David ya le tiene echado el ojo a los brazos que usa Maine, y sería él quien reforzaría aún más su gusto por las modificaciones. Esto es muy similar a lo que sucede en la vida real, cuando los padres transmiten el gusto a ciertas sustancias o ciertos hábitos a sus hijos, ya sea queriéndolo o no. Pero como si eso no fuera suficiente, en la siguiente misión que tienen, el grupo persigue a J.K., un director de neurodanzas ilegales que produjo la neurodanza de James Norris y todas las demás neurodanzas de la serie Edge Runners. Este oscuro director, después de obligarlo a ver neurodanzas muy vívidas de ciberpsicosis, le dice a David que inevitablemente va a terminar como el resto de protagonistas de la serie Edge Runner, a lo que David responde diciendo que él es especial, por lo que no terminará como los demás. Esta es una creencia muy común entre las personas que están en negación ante su adicción. Además, David le dice también que siente como el Sandevistán es parte de él, que se siente cómodo con él, y como si siempre hubiera sido parte de sí mismo. En estas palabras, podemos notar ya la dependencia que David tiene hacia el Sandevistán. Pero esta no sería la última advertencia que David tendría respecto a los peligros de las modificaciones. Pues, justo en el siguiente capítulo, David vería de primera mano a su figura paterna caer lentamente en ciberpsicosis. La ciberpsicosis de Maine es interesante, pues en la intro del episodio se nos explica por qué Maine decide empezar a modificar su cuerpo, para poder alcanzar sus sueños y seguir corriendo, metafóricamente, hacia su meta. Sin embargo, en esa búsqueda por su objetivo, está dispuesto a sacrificar su cuerpo y su cordura, sin importar las consecuencias que eso podría traer para él y para la gente a su alrededor. El arco de Maine me recuerda mucho a los casos de personas obsesivas que están dispuestas a sobrepasar todo límite y utilizar toda ventaja que puedan para conseguir reconocimiento, dinero, amor, fama y demás objetivos. Al final, la terquedad de Maine por conseguir su sueño termina por llevarlo a ignorar las advertencias de su propio cuerpo, como el temblor de sus manos, y de su entorno, como por ejemplo con su pareja y su equipo, hasta que ya es demasiado tarde. David, siendo el protector por naturaleza que es, decide tratar de proteger a Maine, aun cuando este ya está totalmente sumido en la ciberpsicosis, aunque claro, no logra hacer mucho por él. Maine, a punto de morir, le dice a David que aún no es lo suficientemente fuerte, pero que sí puede seguir corriendo, heredándole así su sueño, tal como su madre lo hizo antes del accidente. Estas últimas palabras serían de crucial importancia en la persona en la que se convertiría después, y terminaría por solidificar la creencia de que tiene que ser mucho, pero mucho más fuerte. Todo lo que vimos anteriormente termina por definir a David como persona y como líder, pues justo después de la muerte de Maine, tenemos un salto temporal que nos lleva a un David adulto, mucho más modificado, que ocupa la posición que antes ocupaba Maine. Este David adulto es mucho más estoico que el joven David que vimos antes, y tiene mucho más normalizada la matación de sus enemigos y la morición de sus aliados. De hecho, es algo bastante rutinario para todos. Sin embargo, esta aparente normalización en el consciente no significa que el inconsciente lo tenga normalizado, pues David
manifiesta varios síntomas de intranquilidad y secuelas emocionales que no le permiten una verdadera tranquilidad. Por ejemplo, vemos cómo David es incapaz de dormir por las noches, quedando en un estado casi catatónico. Además, la gran cantidad de modificaciones que se ha hecho hasta ese punto empiezan a mostrar sus primeros síntomas, tal como le ocurrió a Maine antes que él. Tristemente, y como suele ser el caso en las personas que sufren de adicciones, David oculta dichos síntomas a su entorno y trata de minimizarlos para evitar que se preocupen por él y que sigan trayendo el tema a colación. Aunque claro, lo único que eso causa es más problemas para todos. Pero lo peor de todo es que David incluso llega a ocultar el hecho de que está manifestando alucinaciones vívidas, con contenido muy similar a lo que le mostró J.K. en sus neurodanzas, que alteran su realidad y lo hacen un peligro inminente no solo para él, sino también para quienes están a su alrededor. Esto le lleva a utilizar potentes antipsicóticos, que según Mike, serían el equivalente al haloperidol en la vida real, tal como lo hacía Maine, pero al igual que con él, estos medicamentos apenas logran mantenerlo estable. Poco a poco, vamos viendo cómo David empieza a caer en ciberpsicosis, a pesar de su alto nivel de humanidad, por la gran cantidad de modificaciones que tiene, y que se rehúsa a reducir a pesar de los problemas que le trae. A pesar de las advertencias de su entorno, a pesar de ver lo que le hizo a Maine, y a pesar de todo. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿por qué? ¿Por qué seguir así aun cuando sería tan sencillo bajarse las modificaciones por un tiempo, descansar su mente y dejar que su entorno lo cuide, tal como Rebecca o Lucy le ofrecieron? Y bueno, la respuesta es compleja y tiene varias aristas. Para empezar, David menciona que la razón por la cual necesita de sus modificaciones es para lograr cumplir con los sueños que su madre y Maine le dejaron. Esta razón es bastante común, especialmente entre adolescentes, cuando por buscar cumplir con una meta impuesta o heredada por una figura de autoridad, terminan por obsesionarse con ello hasta el punto de recurrir a sustancias de todo tipo para mejorar su rendimiento. Como es el caso de las personas en Japón o Corea, por ejemplo. En segundo lugar, David dice que necesita de sus modificaciones para proteger a Lucy y en general a todo su equipo. Esta razón es interesante, pues proviene de un lugar de cuidado, pero también de un lugar de miedo que se remonta a todas aquellas veces en las cuales David perdió a un ser querido y que se sintió impotente ante ello. Y tercero, lo que engloba las dos razones anteriores: el poder. A lo largo de toda la serie existe un subtexto muy presente sobre el poder. Desde la intro, donde vemos a David corriendo por sus sueños como Maine, solo para caerse a pedazos y verse superado por una personificación de la todopoderosa ciudad, hasta el outro, y su canción, cuya letra habla justamente de sentirse impotente, débil e incapaz de proteger a alguien, con Lucy tambaleándose, cayendo y gritando por la frustración de no poder ayudar a alguien, que seguramente es David. Todos los personajes de esta serie buscan poder de una u otra forma para satisfacer sus necesidades. Tanto las necesidades básicas descritas en la pirámide de Maslow, como también las necesidades subjetivas, como la necesidad de protección que tiene David, o la necesidad de reconocimiento que tiene Maine.
pero se ven impotentes ante una ciudad que monopoliza todo el poder para sí misma y para los altos mandos que mantienen funcionando sus engranajes. A nivel psicológico, cuando esto sucede, es decir, cuando una persona siente que sus fuentes de poder no alcanzan para enfrentar los obstáculos de la vida, es muy común buscar fuentes externas de poder, como las modificaciones, con las cuales suplir sus necesidades, a pesar del costo que puedan tener. Y lo peor de todo es que, al principio, las modificaciones en efecto le ayudaban a David a salir adelante con su vida, a sentirse más fuerte, más veloz, más cool, y etc. Pero con el tiempo, y a medida que David necesitaba más dosis de modificaciones, estas empezaron a arruinarle la vida y la mente. Y es que esa justamente es la naturaleza engañosa de las sustancias y de los agentes externos que nos prometen poder a cambio de nuestra alma. Las adicciones funcionan como un chulquero o prestamista ilegal que te presta ese poder que necesitas en tu momento más bajo, que te convencen con lo bello que te lo venden, lo fácil que sería tu vida con ese poder. Al principio, el interés es bajo para que no te asustes, pero con el tiempo te empieza a cobrar un poco más de tu humanidad hasta que, cuando te das cuenta, lo has perdido todo y ya no hay vuelta atrás. Entonces, esta mezcla entre necesidades provenientes del trauma, que tienden a ser insaciables por cierto, una situación de poco poder con el cual suplir sus necesidades, una oferta indiscriminada de agentes externos que prometen todo el poder del mundo a cambio de humanidad, la presencia de familiares que utilizan estas sustancias y las normalizan, y la creencia de que nunca te pasará algo malo si las usas, son la combinación perfecta para generar una adicción muy potente y difícil de dejar en David que, eventualmente, acabaría con un pantallazo azul para nuestro protagonista. Por último, y para no acabar este video en una nota tan deprimente, quisiera cerrar imaginando qué hubiera sido de David si hubiera tenido acceso a algo así como un ciberpsicólogo que le ayudase a salir de esa situación. Para empezar, creo que el ciberpsicólogo de David debería anclarse a su grupo de apoyo, que en este caso serían los Edge Runners, para que entre todos puedan tener una mayor influencia en sus argumentos, a diferencia del acercamiento individual de Rebecca y Lucy, por ejemplo. Ya con eso, creo que sería importante ayudarlo a procesar el luto por su madre, que nunca tuvo la oportunidad de hacer, y de esa manera, reducir la culpa que siente por no haberla podido ayudar, que generó su necesidad patológica de protección. También, creo que debería ayudarlo a desarrollar poder orgánicamente, como por ejemplo, a través del ejercicio físico, que también le aportaría orden y estructura, o apoyándolo para que retome sus estudios, pero no necesariamente en la Academia Arasaka, sino en algo que de verdad le guste hacer, y que así obtenga el poder del conocimiento con el cual pueda obtener alguna clase de trabajo que no requiera de sus modificaciones. Además, creo que sería importante guiarlo a encontrar sus propios sueños, descubriendo sus verdaderos intereses y ayudándolo a ser más consciente de sí mismo para que pueda generar una buena autoestima, para lo cual también ayudaría a hacerle ver que su valor como persona no se encuentra en sus modificaciones, sino en su personalidad, sus dotes como líder, su sentido del humor y su preocupación por sus seres queridos, que también son formas de poder muy valiosas. Y, finalmente, le recomendaría un cambio de ambiente a un lugar menos caótico y extremo como Night City para reducir la cantidad de estresores en su vida y la constante oferta de modificaciones que hay a su alrededor. Con todo lo anterior, me gustaría pensar que tal vez David podría haber tenido una vida mucho más tranquila
más feliz, menos dependiente y que tal vez, solo tal vez, hubiera podido llegar a la luna. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y si fue así deja un buen ciberlike y hackea los comentarios con tu opinión sobre este tema. Adicionalmente, quería contarles que estoy subiendo pequeños guiños informativos en Instagram, donde analizo contenido que aún no analizamos por acá, y es una buena manera de seguir en contacto hasta que salga el próximo video. Así que sígueme por ahí también si tienes la oportunidad. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.